Comenzamos con nuestro webinar. A todas las personas que están el día de hoy con nosotros, bienvenidos. Es un gusto saludarlos y tenerlos hoy aquí virtualmente. Mi nombre es Leila Cuellar, pero más adelante me voy a presentar como se debe. Y ahorita pues vamos a hacer una corta introducción y presentación al webinar. Este webinar está dividido realmente en dos partes y el título del webinar es Riesgos de ciberseguridad, prácticas y automatización. Está dividido en dos partes, como les decía, una parte teórica en donde vamos a hablar o el objetivo es aprender cómo optimizar la gestión integral de todos los riesgos y la parte de automatización dentro de esa gestión de riesgos de ciberseguridad. Estamos enfocados únicamente y exclusivamente a ciberseguridad, la automatización y las metodologías eficientes. Y vamos a verlo en la práctica. ¿Por qué? Porque sobre el papel todo corre, sobre el papel todo es muy bonito, pero queremos ver cómo funciona realmente en la práctica. Y ahí vamos a entrar al software que nos permite hacer esa automatización y esa gestión de riesgos de ciberseguridad de una manera mucho más rápida, ágil y, como la palabra lo indica, de manera automatizada. Entonces vamos a hacer una dinámica entre cómo es el ideal y cómo se ve ese ideal frente a un software que nos permite automatizarlo. Y dentro de todo pues, el contexto de su organización. Nos acompaña Fabián Cárdenas, gerente general y fundador de Novasec, ingeniero de sistemas, que tiene un magíster en ingeniería de sistemas y computación, como les dije, fundador de Novasec, y tiene más de 20 años de experiencia como profesional y consultor en la gestión de riesgos de seguridad de la información, de continuidad de negocios, riesgos de ciberseguridad en diferentes sectores, ¿no? Puede ser gobierno, financiero, seguros, oil and gas, energía, defensa. Entonces, una persona que tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y de verdad, Fabián, queremos darte las gracias. Gracias porque sabemos que tu tiempo es un tiempo sumamente limitado como gerente general de una compañía y como experto al que invitan a muchísimos seminarios a nivel nacional e internacional para hablar de temas de riesgos. Entonces, estamos con un ponente muy importante y una persona que tiene mucho conocimiento. Aprovechémoslo, por favor, todo lo que ustedes quieran preguntar, levanten su mano, no hay ningún problema. Esto va a ser una dinámica muy abierta, no queremos que sea una dinámica de monólogo, vamos a estar conversando, queremos que ustedes hagan parte de esta dinámica también. Entonces, aprovechemos a Fabián, que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, no solamente por su hoja de vida, su trayectoria, su experiencia, sino sus certificaciones y demás nos lo indican. También nos acompaña en esta sesión Walter Pulido, él es experto en ciberseguridad, actualmente trabaja para la compañía Nione S.A., la compañía que hoy en día los está invitando a este webinar, una compañía con más de 26 años de experiencia en la gestión de riesgos asociados a ciberseguridad, seguridad de la información y continuidad del negocio, que ha trabajado con el mejor talento humano, con dedicación para realmente ofrecerles a ustedes, que son nuestros clientes, nuestros aliados, las personas a las que queremos llegar, pues la mejor tecnología, los mejores procesos, la mejor información, siempre en pro de que ustedes estén alineados a las nuevas tendencias y a también los nuevos inconvenientes que están saliendo con respecto a temas de seguridad, ciberseguridad y riesgos, y estar prevenidos, mitigar esos riesgos precisamente. Entonces, Walter hace parte de nuestro equipo de NIUNES, ingeniero electrónico con un máster en seguridad informática, tiene muchísima experiencia liderando centros de gestión y de operaciones de ciberseguridad, haciendo o ha sido pues líder de CECIR y ha sido el líder del MOC en NIUNET durante varios años, con certificaciones realmente importantes también y que conoce bastante de los temas de seguridad y ciberseguridad. Y vamos a hacer un mix de cómo podemos hablar de la automatización de los riesgos y cómo esto está enfocado también a los temas de gestión de seguridad de la información y también con los sistemas de operación y los centros de operación de seguridad. Y pues nuevamente me presento, Leila Cuellar, yo soy la directora comercial de la compañía. Actualmente, pues, tengo el honor y el gusto de liderar 3 áreas dentro de la organización, el área de relacionamiento a nuestros clientes, que son nuestros ejecutivos, el área de ingenieros y arquitectos de soluciones y el área de mercadeo. Y pues seré la persona que estará moderando el evento y lo que ustedes necesiten, pues estamos a su disposición. Muchísimas gracias y no siendo más con esta antesala, pues le damos inicio a Fabián. Bueno, Fabián, cuéntanos un poquito
poquito cuáles son esos conceptos fundamentales de la gestión de riesgos de seguridad y de ciberseguridad y por qué hoy en día son tan importantes. De acuerdo, Leila. Son claves porque muchas veces damos por hecho de que conocemos los conceptos que nos permiten abordar con mayor claridad los riesgos de ciberseguridad. Y sin embargo, cuando vamos a aterrizar los modelos, las metodologías, los métodos de trabajo en general, nos llegan algunas preguntas, nos llegan algunas dudas acerca de cuáles son los componentes realmente y cómo se deberían abordar. Por lo tanto, es clave tener unos conceptos generales antes de ir a mirar el modelo que les vamos a presentar hoy y las prácticas que traemos a este webinar. Lo primero es que son los riesgos de ciberseguridad. Todos hablamos de ellos. Y realmente un riesgo de ciberseguridad es un riesgo más del negocio. Es decir, un riesgo que, como cualquier otro, afecta al negocio generando un impacto en sus operaciones, en su recurso financiero, así como también en su imagen y muchos otros. Por lo tanto, es un evento que puede afectar a una organización generando un impacto. Y a nivel de ciberseguridad, que es un conjunto de prácticas y controles para proteger los ciberactivos. Entonces, cuando tenemos un riesgo de ciberseguridad, primero tenemos un riesgo del negocio y segundo, tenemos una afectación en unos o varios ciberactivos. Y recordemos que los ciberactivos son esos activos de información o sus activos de soporte que tienen una presencia directa o indirecta en el ciberespacio, que a veces confundimos que es un activo de información con que es un ciberactivo. Entonces, en este sentido, ¿qué es la gestión integral de riesgos de ciberseguridad? Son todas esas actividades interdisciplinarias para poder gestionar esos riesgos de ciberseguridad de la manera más estructurada y óptima posible. Por eso es que hay varios marcos de gestión a nivel internacional que definen cuáles serían esas mejores prácticas para llevar a cabo esa gestión de riesgos de ciberseguridad de la manera más óptima. Por lo tanto, hoy en día no debemos tener como referencia solamente prácticas de riesgos que se podrían llamar de riesgo tecnológico o de seguridad, sino cualquier práctica de gestión de riesgos corporativa, partiendo del hecho de que los riesgos de ciberseguridad son riesgos del negocio. Por lo tanto, podemos hacer uso de normas como ISO 31000, que muchos conocemos, que tiene un ciclo de gestión de riesgos que permite gestionar riesgos de diferentes tipos. Esto incluye riesgos de ciberseguridad. La ISO 27005, que es una norma que la trae la familia de normas de ISO 27000 para poder ser una guía para gestión de riesgos de ciberseguridad, que incluso hace poco tuvo una actualización el año pasado. Magerit, Octave, que son métodos de trabajo de riesgos muy orientados al activo de información, pero también podemos utilizar COSO-RN, que es un marco de gestión más orientado a que descubramos los riesgos que afectan la estrategia del negocio. Y efectivamente, un riesgo de ciberseguridad puede afectar la estrategia o los objetivos del negocio y de hecho son los riesgos que hoy en día más se están materializando. Es decir, estos son los riesgos que por estudios que se han realizado en los últimos 5 años, tanto los riesgos estratégicos como los riesgos de ciberseguridad son los que más se están materializando en las organizaciones, generando los mayores impactos de pérdida de imagen, pérdidas financieras e incluso la supervivencia de los negocios. Entonces, los que hacemos parte de un área de riesgos, que ya tenemos de alguna forma bien domados los riesgos de las operaciones, los riesgos operacionales, los riesgos de continuidad, etcétera, seguramente han visto que los riesgos de ciberseguridad son un poco más difíciles de tratar porque algunos tienen una necesidad de riesgos y de controles donde su análisis es mucho más especializado. Por eso se habla que es de una disciplina donde intervienen tanto las personas del negocio como los expertos en controles de ciberseguridad. Por lo tanto, es muchas veces una de las gestiones que menos madurez tienen las organizaciones y por eso se está materializando mucho. Bueno, Fabián, y cuéntanos por qué son claves estos riesgos de seguridad. Sí, básicamente
Primero, porque se están materializando de manera bastante fuerte. Todo riesgo de ciberseguridad que se materialice genera un incidente y esos incidentes son la clave de que las organizaciones tengan esos impactos fuertes que los lleva muchas veces a perder esa imagen ante sus clientes, a perder clientes, contratos, a perder dinero fuertemente y se convierten en unos riesgos que incluso trascienden, afectando no solamente los activos de información, sino afectando también las personas, afectando también otros negocios, porque hacemos parte de esa cadena de valor, seamos nosotros proveedores o seamos parte de una línea de procesos o prestemos servicios, etcétera. Finalmente, no nos vemos nosotros solamente afectados, sino también toda esa cadena de valor de la cual hacemos parte. Entonces se vuelven riesgos muy importantes y son los que más hoy en día requieren mucho conocimiento interdisciplinario para su gestión. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Que tenemos estos tipos de riesgos donde ellos hoy en día tienen alguna gestión estructurada, tienen sus métodos de trabajo incluso ya compartidos, pero vienen los riesgos de ciberseguridad y muchas veces se ven como unos riesgos totalmente diferentes que solamente deben gestionarlos las áreas de ciberseguridad o de seguridad de la información y realmente ellos tienen que hacer parte de esa gestión integral de riesgos. Por lo tanto, hay una exposición muy alta debido a la alta dependencia de la tecnología, a la alta prestación de servicios a través de redes, de Internet especialmente, y a través de las diferentes amenazas, recordando que la cibercriminalidad o el negocio del cibercrimen año a año está creciendo. Entonces estamos pasando de manejar unas cifras ya en el cibercrimen que superan incluso los de los negocios ilícitos de las drogas, por ejemplo, y se vuelve más de mayor apetito para los criminales porque tienen mayor posibilidad de que sean menos rastreados, de que hagan de manera mucho más rápida estos ataques y que incluso haya mayor impunidad, aun cuando son detectados las personas. En los juicios es más difícil llevar a cabo un caso y no estamos 100% preparados para abordarlos a nivel de un estrado judicial. Entonces, por esta razón, la cibercriminalidad está aumentando y es natural que los riesgos de ciberseguridad sean los que más se están materializando hoy en día, por estas razones. Muchas gracias, Fabián, mil gracias, digamos. ¿Qué preguntas debe responder la gestión de riesgos de ciberseguridad? Primero, ¿cuál es mi contexto? Entonces, no todas las organizaciones tenemos las mismas amenazas o la probabilidad de las mismas amenazas. Si yo soy una empresa que tiene expuestos todos los servicios o productos que vendo hacia Internet, mi panorama de amenazas es mucho más amplio. Si me encuentro en un país donde la cibercriminalidad es algo que lo tiene expuesto, porque hay países que son más atacados que otros. Por ejemplo, en Latinoamérica hay varios países que están en la lista de los 20 países más atacados. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta en qué país nos encontramos. También el ambiente social y político, en qué sector me encuentro. Hay sectores que son también típicamente más atacados o que tienen mayores incidentes por materializaciones de riesgos de ciberseguridad que otros. Entonces es importante también reconocer ese contexto. Ese contexto lo que me hace es ubicarme de qué tan relevante son todos esos aspectos que les he comentado para poder establecer por dónde podrían ser las fuentes de riesgos de ciberseguridad. Lo que hace mi negocio también es importante. ¿Qué debo proteger? Esa es otra pregunta que debe responder la gestión de riesgos de ciberseguridad. Entonces, básicamente aquí hablamos de reconocer cuáles son esos activos de información importantes, que son prácticamente las joyas de la corona, que sin ellos
no podría realizar mis operaciones o tendría unas interrupciones muy fuertes o degradaría mi servicio o podría exponer datos de la compañía o de mis usuarios o clientes. Entonces, esta es una pregunta clave y por eso la práctica de gestión de activos es importante aquí en cuanto a hacer el inventario y la valoración de esos activos. ¿De qué me debo proteger? Precisamente es lo que identifico a partir de mi contexto, a partir de diferentes ejercicios donde identifico vulnerabilidades, voy a poder establecer de cuáles riesgos me debo proteger para realizar un ejercicio lo más cercano a la realidad de la organización. Y también, ¿qué me podría pasar? Es decir, ¿qué impactos tendría a nivel financiero, a nivel de imagen, reputacional, a nivel de operaciones, sobre la misma información, etcétera, para poder identificar luego cómo protegerme? Entonces, ¿cómo hago para no estar tan expuesto? Porque sabemos que no podemos mitigar o tratar todos los riesgos y quedar en unos niveles de riesgo cero, sino que siempre quedan unos riesgos residuales y que esos riesgos se podrían dar. Pero la idea es disminuir la probabilidad de que se den para no estar tan expuesto y cuando incluso se materialicen poder recuperarme de manera rápida, estructurada y adecuada para sufrir los impactos mínimos posibles. Entonces, en este caso, ¿cómo hacer para no estar tan expuesto? Es establecer las medidas y controles que necesito sobre lo que me podría pasar. Y bueno, si pasa, ¿qué puedo hacer para que me afecte menos? Es aquí cuando todos estos frameworks o metodologías de gestión de riesgos de ciberseguridad nos hablan de que hay unas etapas de respuesta, de recuperación. Entonces es aquí cuando tengo que tener unos buenos planes de continuidad del negocio, de recuperación ante desastres, unos buenos planes de gestión y respuesta ante incidentes, por lo cual el trabajo a nivel de la gestión de riesgos no queda aquí en la implementación de controles y mediciones de riesgos para ver cómo bajar, no, queda que incluso van a establecerse unos niveles de riesgos donde aún hay unas probabilidades de que el riesgo ocurra y cuando ocurra sobre esos riesgos identificados poder responder de manera adecuada. E incluso van a haber algunos riesgos para los cuales no hicimos ninguna identificación, que son escenarios de riesgos totalmente nuevos, para lo cual debería tener una adecuada atención y respuesta del incidente, entendiendo el incidente como una materialización de un riesgo de ciberseguridad en este caso, y poder también tener unos buenos planes de continuidad del negocio. Por esta razón, la continuidad del negocio es un tema que está íntimamente ligado a los riesgos de ciberseguridad, porque luego de que se materializa un riesgo de ciberseguridad que afecte la disponibilidad, debo tener la gestión de la continuidad para recuperarme rápidamente o de manera menos dolorosa posible. ¿Qué debo revisar y monitorear? Entonces tengo que mirar mi ambiente de riesgos. Tengo que estar actualizando mis identificaciones y valoraciones de riesgos, que tengo que estar mirando si mi contexto cambió, ¿sí? Porque lancé un nuevo producto o servicio, porque abrí unas operaciones en un nuevo país, porque mi empresa creció, porque está haciendo parte de la cadena de valor de un cliente grande y por ahí podrían venir otras nuevas amenazas. Entonces siempre debo monitorear mi ambiente de riesgos e incluso si está sucediendo algo a una empresa que incluso puede ser mi competencia o hace parte de mi sector o tiene un producto o servicio similar y resulta que a ellos le dirigieron un ataque, aunque a mí no me haya pasado aún, yo debo monitorear qué me podría pasar ahí para identificar nuevos eventos o ver si mis riesgos van a cambiar a nivel de probabilidad incluso por lo que está sucediendo en ese contexto. Y debo responder a la pregunta también de si lo estoy haciendo bien, ¿sí? Eso significa que debo realizar auditorías basadas en riesgos donde una parte independiente a mi grupo de gestión de riesgos pueda verificar de que esa identificación, valoración y tratamiento se está haciendo de la manera adecuada, de que efectivamente esos son los niveles de riesgos a los que está expuesta la organización hoy en día, de que los controles están operando bien, de tal manera que allí identifique cualquier oportunidad de mejora para realizar acciones correctivas o acciones preventivas que me ayuden a siempre fortalecer esta gestión de riesgos. Incluso el preguntarme si lo estoy haciendo bien involucra que se pueda
mejorar la metodología en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Y sí, es clave saber y preguntarnos si realmente lo estamos haciendo bien, pero también es clave, a partir de todos estos conceptos que nos acabas de dar, llevarlo a la acción, ¿no? ¿Cuál crees tú que serían los pasos o la manera de gestionar estos riesgos de manera integral? Todo esto que vimos anteriormente y todos estos pasos, como para que toda la audiencia que tenemos lo pueda ver. De acuerdo, Leila. Efectivamente, la idea es poder hacer de la gestión integral del riesgo esta temática de ciberseguridad, porque ya hoy en día en las organizaciones hablamos de gestión integral, pero muchas veces esos riesgos de ciberseguridad no se encuentran inmersos en esa gestión integral. ¿Cómo lo hacemos? Primero, estableciendo ese contexto del cual le hablé, ¿cierto? Pero acá quiero hacer énfasis en estos elementos que aparecen aquí, señalados en rojo, porque muchas veces nos centramos solamente en talleres donde nos preguntamos qué pasa si, qué pasaría si, ¿sí? Tipo what if, talleres de ese tipo, pero hay una cantidad de ejercicios, actividades que llevamos a cabo que se convierten en una fuente valiosísima de identificación de riesgos de ciberseguridad. Entonces, una vez establezcamos el contexto, debemos identificar todas estas actividades o gestiones que nos ayudan a identificar nuevos riesgos. Entonces, es aquí donde el riesgo de ciberseguridad comienza a obtener información de otras partes de la organización. Por ejemplo, los ejercicios de análisis de vulnerabilidades y de pruebas de intrusión que realizamos muchos de nosotros en nuestras empresas son una fuente muy importante para la identificación de riesgos. ¿Qué sucede típicamente? De que se hacen esas pruebas y queda como el informe de pruebas de intrusión o el informe de análisis de vulnerabilidades, ¿sí? Y remedie eso, pero nunca pasó acá a la gestión de riesgos. Y acá tenemos información valiosísima, es mucho más valiosa incluso de qué pasaría si, porque es que ya pasó, ya descubrieron que tienes esa vulnerabilidad o que tienes esa mala práctica que puede generar una intrusión o que tienes unos sistemas mal construidos, mal diseñados con códigos vulnerables o tienes servicios o tecnologías vulnerables que incluso no vas a poder remediar inmediatamente, sino que tienes que tener un proceso incluso de compra o actualización de esa tecnología o servicio. Entonces, con base en esas vulnerabilidades, podemos identificar nuevos riesgos. Lo mismo sucede con las pruebas de ingeniería social. Muchas veces hacemos pruebas de seguridad, incluso de seguridad física. Hacemos estas pruebas de ingeniería social, donde básicamente lo que se hace es que a través de técnicas de persuasión, de engaño, sin utilizar muchas veces ninguna tecnología, las personas dan información o pueden acceder de manera no autorizada y físicamente a información confidencial y por ahí realizar una intrusión. Entonces, esas pruebas de ingeniería social también generan una serie de escenarios de riesgo o vulnerabilidades que debemos hacerlo parte de nuestra gestión de riesgos y que aparezcan esos riesgos ya en nuestros mapas de calor. A nosotros nos hacen auditorías todo el tiempo. Auditorías si tienen la 27001, le hacen auditorías de sistemas, auditorías de ciberseguridad, auditorías incluso del negocio, donde aparece que una información está mal cuidada, donde hay accesos superiores a los que deberían haber, que hay usuarios creados aún que no deberían estar en la organización. Toda esa cantidad de cosas típicas que suceden en las auditorías representan riesgos. Entonces, que no quede la auditoría como un informe, ¿sí? Que quede realmente como una fuente para la identificación de nuevos riesgos. Cualquier evento que suceda en la organización, incluso eventos de riesgo operacional, que seguramente aquí hay varias compañías que gestionan riesgo operacional. Si ustedes vieron en Basilea y en las diferentes circulares de la superintendencia de bancos o las superintendencias financieras o de seguros de los diferentes países de Latinoamérica que nos encontramos aquí, hemos visto que el riesgo operacional tiene unos eventos ya muy marcados que son de ciberseguridad, donde dice fraude interno, fraude externo,
donde está acceso no autorizado a sistemas, varios eventos tipificados. Eso no solamente hace parte del riesgo operativo. Una vez sucede un evento de ese tipo, yo debo analizarlo dentro de mi riesgos de ciberseguridad. Y eso sí es realmente una gestión integral para ver realmente qué amenaza o vulnerabilidad hay allí, sobre qué activo de información puede afectarse. La gestión de incidentes, cuando sucede un incidente, ahí probablemente algunos de ellos tengan escenarios totalmente nuevos que no habíamos identificado, advertido. Entonces debemos hacer la gestión de ese riesgo nuevo que no teníamos en el radar. Y toda la información que generan servicios que ustedes contratan, como el SOC, sistemas de detección de amenazas inteligentes, como el SOAR, un CIEM, que orquestan toda esa información para decirnos a nosotros: tienes este escenario de riesgo, o tienes esta vulnerabilidad, o tienes en general esta alarma. Siempre debemos mirarla desde el punto de vista de riesgo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de que son una fuente para la identificación de riesgos. Entonces, esas amenazas, cuando se ejecuta un escenario donde el sistema inteligente te está diciendo sucedió esto, o ya se materializó el riesgo, o es probablemente un ataque que se está configurando y que debía yo analizarlo. Entonces, tenemos que ser mucho más abiertos a obtener esas fuentes y analizar y valorar los riesgos de una manera integral. Entonces, no se trata solamente de calificar impacto, probabilidad y el nivel de riesgo que queda en el mapa de calor. Se trata de ver qué tanto están ocurriendo los eventos para, de manera dinámica, ir cambiando la probabilidad, e ir revisando el estado de los controles para saber si ese riesgo se mantiene así, o si ese control ha venido fallando o no ejecutándose, cambia la probabilidad o incluso el impacto si un control de continuidad. Las evaluaciones de las auditorías, no sintamos las auditorías como algo que busca exponer una falla, o que sea simplemente un ente como acusador. Realmente el auditor es el mejor amigo nuestro para ayudarnos a realizar un esfuerzo adicional en identificar esas amenazas o controles que no están funcionando. El hecho de que identifiquen en una auditoría esto, en este punto, es mucho mejor a que lo identifique un cibercriminal, ¿no? Entonces, démosle mucho valor a estas evaluaciones y facilitemos el ejercicio de las auditorías. El juicio de expertos, que es importante. Muchas veces tenemos expertos en la industria, etcétera, que nos dicen las nuevas amenazas, y los mismos fabricantes que también nos advierten. Eso es una fuente también de riesgo que nos ayuda a analizar de que cierto activo tiene una mayor probabilidad de riesgo o no. Y hagamos también uso de mucha información de las organizaciones especializadas que nos brindan información acerca de nuevos vectores de ataques, incluso de nuevos riesgos emergentes. Eso es importante. La gestión de integral de riesgos de ciberseguridad es una gestión muy dinámica. No podemos hacer como otros sistemas de riesgos, que se pueden dar el tiempo de hacer actualizaciones cada 3 meses, cada 6 meses de su mapa de calor. Aquí, cada evento que ocurra, cada incidente que ocurra, cada fuente de riesgo, de un análisis de vulnerabilidades, de una auditoría, etcétera, cada alarma que se genera en un CIEM, un SOAR, etcétera, todo eso tiene que entrar a actualizar la gestión integral de riesgos de ciberseguridad. No puede esperar que yo tenga una actualización en una mesa, en un taller, que toca seguirlos haciendo, ¿cierto? Pero no son la única fuente. Luego viene el tratar los riesgos, que ustedes conocen, que hay que establecer qué controles, implementar esos controles, controles que afectan la probabilidad o disminuyen la probabilidad de que se presente el riesgo o el impacto. Pero también tengo que establecer casos de negocio, ya pensando en cuáles son esos escenarios de uso de mi producto o servicio en donde puedan haber puntos específicos de riesgos de ciberseguridad. Entonces hay que ya hablar de escenarios mucho más orientados al negocio que simplemente el tema técnico. Y tener en cuenta los proyectos, portafolios que hay que hacer para implementar o mejorar los controles. Y para algunos de los controles necesitamos asesoría especializada. No nos las sabemos todas. Hay muchos controles de ciberseguridad especializados donde necesitamos una implementación con una asesoría importante. Y comunicar y monitorear, sobre todo el tema de descubrimiento de nueva información y a través de análisis de datos, que vamos a ver parte de esto en nuestro sistema GRC,
que permita hacer la gestión integral de ciberseguridad. Ok, Fabián, y bueno, nos hablaste de que debemos identificar esos riesgos, pero bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Habrá algún marco de referencia, norma, estándar o control en el cual nos podamos basar como guía para mitigar esos riesgos? Sí, efectivamente, Leila, existen diferentes marcos. Todas las normas, como por ejemplo la ISO 27001, NIST, hablan de que hay que hacer una adecuada gestión de riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, pero no nos dicen con qué métodos de trabajo, ¿no? Por esa razón es que una de las tareas fuertes que nos toca definir si somos oficiales de seguridad de la información, gerentes de seguridad de la información o ciberseguridad, es establecer cuál va a ser la práctica en la gestión de la ciberseguridad utilizando esos marcos de referencia. El primero precisamente que traigo acá es el de la 27001, ¿cierto? Donde el core, el núcleo de esta norma es la gestión de riesgos. Eso es el núcleo. Fíjense que cuando vemos acá, establecer el contexto de la organización tiene que ver con el contexto también para la gestión del riesgo. Tenemos que organizar roles, responsabilidades y autoridades en la gestión del riesgo. Luego, ¿cómo voy a abordar esa gestión del riesgo? ¿Sí? Y realizar toda esa evaluación del riesgo en la operación como parte del día a día, darle manejo, evaluar esos riesgos, colocarle los controles y monitorearlo y hacer auditorías. Entonces, miren que todo de lo que hace parte la norma, su núcleo, es la gestión del riesgo. Si uno adelanta una muy buena gestión de riesgo, a nivel de ciberseguridad basado en la norma 27001, en el alcance que uno defina, voy a tener muy alta probabilidad de que sea auditado de buena forma. No solamente se trata de cumplir con los controles, que es como una línea base, sino realmente esos controles en qué riesgos nos ayudan a mitigar. Ese es el gran parte de lo que necesitamos. Hoy en día, cuando ya identificamos esos riesgos, la norma ISO 27001 específicamente la 27002, versión 22, el anexo de controles, ya ha cambiado. Hoy en día no se concentran tanto en controles muy granulares, sino en la generalidad de esos controles organizados por controles organizativos, que son los controles procedimentales a nivel general que puedo necesitar para toda la organización transversales, controles sobre las personas, controles físicos y controles tecnológicos. Esto cambió, ya hoy en día son 93 controles, se unieron varios, ya están un poco más sintetizados versus a los 100 y pico de controles que habían en la versión anterior. Y precisamente porque estos son controles de referencia y como hemos visto, los controles cambian también a medida que las amenazas cambian. Tenemos lo que es el NIST, Cybersecurity Framework, donde la gestión del riesgo también es clave. Si recuerdan, les hablaba de las preguntas que debe responder cualquier metodología de gestión de riesgos de ciberseguridad. Lo primero es identificar, es decir, ¿qué debo proteger? Entonces aquí hay algo importante que es la gestión de activos en este proceso, ¿sí? Y evaluar los riesgos. Entonces aquí está, ¿qué debo proteger y de qué lo debo proteger? Esto es lo que responde este proceso de identificar. Gestiono los riesgos, defino un gobierno, es decir, quién hace esto, defino el entorno empresarial, que es el contexto. Entonces, yo lo que quiero que nos llevemos de acá es que no necesariamente es que hay una metodología mejor que otra. Prácticamente todos los marcos de trabajo de riesgos tienen estos mismos componentes, ya son buenas prácticas. El tema es poder hacerlo de manera mucho más integral y luego proteger. Entonces, aquí de qué me debo proteger y luego protejo. Entonces hay diferentes tecnologías, gestiones de acceso, de identidad, de concientización, capacitación, la seguridad de los datos, la protección de la información y toda la tecnología protectora. Y luego seguir detectando anomalías, eventos, escenarios de riesgos y responder y recuperar. Entonces, como ven, está la parte de qué debo proteger, de qué me debo proteger, protejo, pero sigo monitoreando los eventos, anomalías, la vigilancia, tener procesos y tecnologías de detección y cuando suceda algo, responder. ¿Sí? Entonces tengo que planificar esa respuesta y gestión de incidentes
comunicar, ¿cierto? Realizar las mejoras que identifiquen el proceso y tener también una planificación y ejecución de la recuperación a través de mis planes de contingencia, continuidad o recuperación ante desastres. Excelente, Fabián, mil gracias. Bueno, hace unos minutos nos hicieron una pregunta, nos preguntaban que qué software utilizamos para hacer eso. Entonces sería estupendo ver cómo se ve todo lo que tú nos acabas de contar en la práctica. ¿Cómo se ve en la práctica? Llévanos un momentico a verlo, porque como decíamos al principio, este webinar va a estar dividido en dos partes, ¿no? La parte teórica, pero sobre la teoría del papel todo funciona espectacular. Entonces vamos a ver en la práctica real cómo se ve. Mil gracias. Perfecto, así es. Entonces, vamos a ver en el sistema, por ejemplo, dos metodologías. Una que es tipo ISO 31000, donde puedo manejar riesgos de seguridad de la información basado en el evento del riesgo, con su factor, su causa, consecuencia, qué ciberactivos son afectados, los objetivos afectados, el impacto, la probabilidad y los niveles de riesgos. Pero fíjense que incluso si tengo metodologías que se pueden llamar un poco más específicas para ciberseguridad, como puede ser una 27005, una Magerit, Octave, puedo hacer un símil. Acá puedo tener el nombre del riesgo. El factor puede considerarse la misma amenaza. Son elementos o componentes del riesgo similares o iguales. La causa del riesgo finalmente es la vulnerabilidad que es explotada por la amenaza, ¿no? Lo mismo sucede acá. Si no existe una causa, el factor no hace parte de ese escenario de riesgo. Siempre hay consecuencias. En seguridad de la información hay consecuencias o en la confidencialidad, integridad, disponibilidad o en algunas de ellas. Siempre va a haber una afectación, se va a afectar un ciberactivo. Van a haber procesos objetivos del negocio afectado. Esta afectación sucede sobre un proceso o una actividad. Siempre hay un impacto, una probabilidad o frecuencia de ocurrencia de esos eventos. Entonces, ¿qué es lo clave a nivel metodológico? Ya que entramos en estos tips metodológicos que vamos a ver directamente en nuestra solución. Contar con un lenguaje común para esa gestión del riesgo. Porque muchas veces ven como los riesgos de ciberseguridad como que no, usted maneja eso por ahí aparte. Esto no tiene que ver con la gestión integral del riesgo de la organización, con mis otros sistemas de gestión o con mi riesgo operacional. No, al contrario, tiene todo que ver. Por eso es importante que hagamos estos ejercicios de analizar y utilizar un lenguaje común para ello. Entonces, como muy bien lo decía Leila, nosotros tenemos esta solución que es nuestro software GRC Novasec MS. Esta es una solución que tiene ya 14 años en el mercado y en diferentes sectores, que permite, entre muchas otras cosas, llevar a cabo una gestión integral del riesgo de ciberseguridad. Por ejemplo, la primera pregunta que hacíamos al inicio, ¿qué debo proteger? El sistema va a permitir que aquí tengan todos los que son los activos de información identificados, que puedan tener toda la información de qué es ese activo, en dónde se encuentra, quién es el custodio, el propietario, si depende de otro activo, pero también van a poder realizar lo que es la valoración de ese activo en términos de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, pueden colocar otras variables, pueden caracterizar si es un ciberactivo, si hace parte de infraestructura crítica, si hace parte del alcance, por ejemplo, de un PCI y cualquier tema normativo específico de esa industria. Y el sistema también va a permitir que se encuentre ya esta información clasificada, incluso con algunos controles de línea base que pueden tomar. Esto es súper interesante porque es llevar a que cada proceso de la organización tenga su inventario de activos y cada persona tenga su usuario y pueda ingresar acá los nuevos activos, mantenerlos actualizados o ver cuáles son sus joyas de la corona. Cuáles son los activos más críticos, cómo está clasificada la información, en dónde se encuentran los datos personales, lo que les decía, poder analizar datos. Por ejemplo, el sistema permite que uno cree sus reportes a la medida, ¿sí? Acá hay un reporte que lo que está generando es para todos los procesos, como ven aquí está el proceso de tecnología, de talento humano, financiero. Para todos los procesos, sáquenme los activos donde la disponibilidad y la integridad y la confidencialidad tienen los valores más altos. Por lo tanto, yo podría, así como lo hice acá, guardar este reporte como las joyas de la corona de la organización. Estos son los activos que no puedo dejar de identificarles riesgos ni de proteger. Puedo tener 150 activos, 1000, 2000,
5.000. Hay organizaciones grandes que que tienen esas cantidades, pero no tenemos muchas veces dinero, ni tiempo, ni capacidad para atender todo en una misma fase. Pero que no tiene excusa proteger las joyas de la corona. Entonces, Fabián, tenemos identifico, una pregunta en nuestro público. Luis claro, Bernardo Romero tiene una pregunta. Perdóname que te interrumpa, pero vi la manita levantada. Luis Bernardo, cuéntanos, por supuesto. Gracias, Luis Bernardo Romero de la Gobernación del Tolima. ¿Cómo les va? hola Luis, mucho gusto. Bien, Muy bien, gracias. gracias. Hago parte de un equipo que es responsable de este proceso acá en la entidad. Si de algo adolecemos en este momento es de un software que nos permita hacer esto. Pero aquí en esta parte me nace una inquietud, mejor dicho, son dos. La primera es en la parte de tecnología de equipos de plataforma. Este sistema permite hacer una lectura automatizada a través de por ejemplo, una API de OCS, que él automáticamente capture la información y la guarde, pues si hay algún cambio lo retome. Es decir, usted hablaba de 5.000, por ejemplo, activos de tecnología. Eso no, pues no hay personal ni tiempo suficiente para uno ponerse a digitar toda la cantidad de información que se maneja a nivel de cada equipo. Contratos, mantenimientos, todo eso, además que hay que digitar, ¿no? Entonces es como la primera. La segunda es que como nosotros somos sector público, me nace la inquietud si este se puede adaptar a la ley 1712, a la 1581, donde estamos, ¿sí? Bueno, entonces más bien le cedo la palabra y para no quitar más tiempo. Gracias. Excelente, excelentes preguntas. Mira, nosotros lo que hacemos es tener la posibilidad de que aquí en el sistema se tengan integraciones. Entonces, cuando tú tienes una base de datos de activos basados en tecnología, pero recordando también que aquí ingresan los activos que tienen base tecnológica y los que no, que eso sí toca, digamos, gestionarlo, como Sí, puede ser sí, información en papel, entiendo etcétera, eso. etcétera. Correcto. Claro. Pero esa base tecnológica, De ¿sí? hecho, me permito que hacer una aclaración, claro, por eso puse aparte los de tecnología, que son los que soportan los de información, y los de información están basados en la ley 1712 y sus cuatro, ¿qué? Ay, se me olvidó. Sus Nivel. cuatro métodos, sistemas, Sí. se me olvidó, bueno, ahí maneja cuatro elementos que son los activos, el esquema de publicación, el tema de gestión documental, que tiene que ver mucho con eso, las tablas de retención. Entonces, ahí quería hacer como esa claridad. Sí, así es. Tenemos varios clientes del sector que lo manejan efectivamente así. La primera pregunta, en cuanto a traer información de manera masiva, se puede traer información de manera masiva de los activos, sea a través de archivos o sea a través de conexión con esos sistemas. Incluso nosotros nos conectamos con sistemas CIEM y otros que permiten leer los activos que están siendo monitoreados y que aparezcan acá y poderlos registrar en los procesos que hacen parte. Entonces se pueden hacer ese tipo de integraciones. Lo otro es que aquí el sistema permite precisamente extender la información que va más allá de ciberseguridad. ¿Qué significa eso? Que aquí en la información del activo yo puedo publicar los campos a la medida. Entonces, ¿qué han hecho nuestros clientes del Estado? Colocar aquí, por ejemplo, el activo de dónde viene, dónde se genera, la retención, disposición, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la ley y adicionalmente identificando si el activo posee datos personales o no, qué tipo de dato personal, por ejemplo, tiene. Entonces, todo eso se puede hacer acá debido a la flexibilidad que posee el aplicativo. Por ejemplo, si yo quiero decir si el activo posee datos sensibles, de salud, qué tipo de dato personal posee, lo puedo colocar. ¿Qué sucede? Que yo creo a la medida estos campos. Y lo interesante es que luego yo puedo tener mis reportes también a la medida, donde rápidamente puedo generar un reporte diciéndole de toda la organización, por ejemplo, de todos los procesos y macroprocesos de la organización, entrégueme toda la información de los activos que poseen datos personales. Entonces yo simplemente le digo, entrégueme los que son datos personales y ya el sistema, en cuestión de no sé cuánto demore, 15 segundos o menos, ya tengo este reporte. Estos son los activos
que poseen datos personales y puedo exportar esto, o puedo seguir analizando datos. Oiga, ¿y cuáles de esos se encuentran en bases de datos? Entonces ya puedo venir aquí al tipo. Y uno de los campos también puede ser la serie documental. Entonces ya yo puedo colocar ahí campos que tengan que ver con la serie documental y voy a tener la posibilidad de integrar tres temas. Ciberactivos con su valoración y clasificación, bases o bancos de datos personales y también la información de gestión de información en sí que quiera uno realizar sobre el activo. Entonces, súper interesante porque precisamente lo que ganamos acá es no estar trabajando como islas estos temas, sino que estos temas tienen sentido de que estén integrados. Y el sistema permite que se haga mucho más fácil esa integración y generando sus reportes totalmente a la medida. Eso es Hay otra básicamente pregunta, Fabián. un gusto. Luis Miguel nos pregunta, ¿la línea base de controles se pueden modificar o actualizar de acuerdo cómo se vayan actualizando o se puede agregar normatividad de cumplimiento regulatorio para evaluar estos riesgos frente a la norma aplicable? Gracias. Excelente. La respuesta a esa pregunta es sí. Podemos hacer varios temas. Primero, que acá puedo tener las diferentes normas que pueden aplicar a ciberseguridad o a otros temas del negocio. Entonces, fíjense que aquí aparece un NIST que ya está precargado, PCI o SAGRILAF o 27001 o COVID o normas ISO. Entonces, estas normas que tenemos en el sistema y que se actualizan aquí de manera a nivel incluso de controles, las puedo utilizar para identificar los riesgos, ¿cierto? Y colocarle esos controles de esas normas. Entonces, cuando yo tengo un riesgo de seguridad de información, hago todo el proceso y me detengo un rato aquí para mostrarles el proceso y por último terminar de responder la pregunta en donde los controles se relacionan, pero también se califican, se evalúan. Es decir, lo que decías en la pregunta. Que es importante acá, que cada proceso va a tener sus riesgos y puedo darle acceso a los usuarios de acuerdo al proceso en donde realizan su tarea. Puedo ver aquí rápidamente la amenaza, vulnerabilidad, el riesgo, la probabilidad del impacto, el riesgo residual actual y puedo editar los riesgos acá directamente. Con esta metodología, ahorita les muestro otra, donde tengo el activo afectado con la taxonomía del riesgo, nombre, el estado, que son unos estados que manejamos que son configurables, como si fuera un workflow, la clase del riesgo, vulnerabilidad, amenaza y cualquier información que yo quiera colocar, incluso de una ley a la cual está sometido o que ese riesgo haría que incumpliera, etcétera, etcétera, o la línea de negocio que afecta o el objetivo de negocio que afecta, ¿sí? Acá, ¿qué puedo hacer? La relación de los controles. Aquí es donde voy a la respuesta. ¿De dónde puedo tomar esos controles que yo digo? Estos son los que van a hacer frente al tratamiento de este riesgo. De todo ese marco normativo que el sistema permite manejar. Entonces aquí aparecen todas estas normas y yo puedo navegar en estas normas de manera muy fácil y poder agregar todo lo que son los controles que podrían estarme tratando ese riesgo. Y acá ya lo agrego, ¿no? Y en otra fase, que es la que nosotros llamamos tratamiento, realizamos la calificación de ese control. Acá se realiza todo lo que ustedes conocen, ¿cierto? El riesgo se guarda con todos los históricos, desde el primer inherente hasta el último residual que tenga. Y puedo ver esa información. Puedo tener diferentes metodologías con varios impactos, variables de probabilidad o solamente escoger un nivel de impacto y probabilidad. Y puedo realizar lo que es el tratamiento de ese riesgo a través de la calificación de los controles. Entonces aquí yo puedo agregar seguimientos donde yo califique ese control, cómo se encuentra, su nivel de madurez. Esto puede ser totalmente diferente porque es totalmente parametrizable. Hay clientes que tienen 10 variables con una formulación específica. Este está muy sencillito, ¿cierto? Solamente califica unas variables, pero de acuerdo a esas variables se va obteniendo aquí la calificación del control y de acuerdo a la calificación del control se generan los nuevos niveles de riesgo residual. Entonces, los controles se pueden tomar de diferente manera. Y luego, con base en ello, ya yo puedo aquí generar mis mapas de calor. Como ven, una metodología muy sencilla
y está basada en buenas prácticas. Aquí el sistema no está diciendo esta metodología es ISO 27005 o es Octave o es Magerit o es X. No, aquí están las buenas prácticas, los componentes del riesgo, lo que las normas exigen de una manera muy fácil. Un sistema muy poderoso en su configuración, pero muy fácil para que los usuarios lo puedan ver. Por ejemplo, un usuario que venga a un auditor y le diga al gestor del proceso comercial, que no conoce ni siquiera al detalle todos los temas de ciberseguridad de controles, pero sí le podrían decir, muéstreme su mapa de calor de ciberseguridad. Viene, hace un clic aquí y otro aquí y obtiene este mapa de calor, ¿sí? O ya puedo ver el de la organización mediante un generador de reportes que me permite unir todos los procesos de la organización en un solo reporte. Aquí consulto y ya me aparece de todos los procesos, obviamente aparecen más cantidades de riesgos, pero yo también puedo aquí decir, muéstreme solamente los que son, por ejemplo, de cierto tipo de activo. Podría decir, muéstreme los que son riesgos relacionados con el software, ¿sí? O con la información. Y aquí me aparece un mapa de calor diferente y puedo seguir filtrando. Y puedo también realizar análisis de datos y puedo también obtener perfiles de riesgos. Puedo obtener el perfil de riesgo por ejemplo, este que aparece por amenaza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál amenaza me está generando la mayor cantidad de riesgos? Miren lo interesante, sale automáticamente. Yo no necesito hacer grandes análisis y puedo cambiar este reporte o crear uno nuevo o compartirlo de manera muy rápida. Por ejemplo, si yo lo que quiero ver es por vulnerabilidad, ¿cuáles son las vulnerabilidades que hoy en día están ubicadas en los riesgos más grandes? Lo obtengo muy rápido. Incluso está el perfil de riesgo de toda la organización a nivel de ciberseguridad. Es muy interesante. Otra manera de ver los controles, que podría la pregunta ir hacia ello, es que cuando yo necesito hacer un análisis de brecha, puedo escoger toda la norma, todo el framework, y para las organizaciones del sector público, lo que tengan a nivel de normas, leyes del Estado, de sus países, acá lo podemos cargar. Por ejemplo, las leyes relacionadas con seguridad y privacidad o las leyes de protección de datos que tenemos en nuestros países latinoamericanos, los podemos tener aquí, ¿sí? O normas ISO 22301 o específicas de ciberseguridad las podemos tener acá. Y que vamos a tener la posibilidad de evaluarlas totalmente en línea. Puedo tener, por ejemplo, NIST aquí también, SOTS, COSO u otras, y El evaluarlas MSPI, totalmente en por línea. ejemplo. O el MSPI, por ejemplo, para entidades del Estado colombiano, y la van a poder manejar sin ningún inconveniente. Por ejemplo, si yo escojo una evaluación de NIST, aquí voy a poder ver en línea los controles, ¿sí? Y poder evaluarlos. Entonces acá tengo estos controles asignados a las personas responsables. Estas personas vienen acá y dicen, este control se encuentra en este nivel, ¿sí? Puedo colocar los anexos, las recomendaciones, porque califiqué así, colocar aquí la evidencia, ¿sí? Puedo calificar otras cosas mediante formularios personalizados e incluso puedo establecer planes de acción, asignarlos y que a estas personas les llegue correo electrónico. Lo mismo sucede con riesgos y activos. Hay muchas notificaciones para que uno no se le olvide hacer sus tareas y luego obtener reportes muy rápidos en donde puedo estarme, por ejemplo, cómo estoy en continuidad de negocio. Rápidamente saco un reporte de radar. El año pasado estaba así, este año ya avanzado, ¿sí? O cómo me encuentro en los dominios no sé, de la 27001. Aquí rápidamente veo cómo estoy, por ejemplo, en seguridad de la información en redes y en transferencia de información, y puedo navegar rápidamente acá o sacar toda la matriz, ¿sí? Y acá tengo todo el cumplimiento, incluso viendo todos los estados y cómo he avanzado o deteriorado mi cumplimiento. Es muy interesante porque son estos temas que hoy en día hacemos muy manual y aquí en cuestión de segundos voy a tener la posibilidad de hacerlos de manera muy rápida. No sé si Excelente, de Fabián, pronto mil hay alguna otra gracias. pregunta.
Hay algunas pero las voy a contestar rápidamente. Jesús David nos pregunta si hay algún software o que recomendamos algún software para detección de vulnerabilidades en la red. Sí, hay algunos software, puede ser por ejemplo un Rich Security, un Nessus o bueno, otro tipo de software, hay bastantes. Y para vulnerabilidades también en la red hay dispositivos de marca como por ejemplo Darktrace. Rápidamente para esa respuesta, aunque podemos ahondar un poco más adelante. Y también nos pregunta Rubén si se puede integrar con Splunk. La respuesta es sí. Y ya con eso terminamos estas respuestas estas preguntas por ahora para que continúes con la presentación. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Leila. Efectivamente, nos podemos integrar con diferentes sistemas SIEM del mercado mediante protocolos estándares y APIs. En cuanto a tip metodológico, tener en cuenta que siempre voy a tener activos de información que son afectados por los riesgos de ciberseguridad. Esos activos están involucrados en la realización de una actividad de la organización que se realiza en un proceso. Entonces tengamos en cuenta que siempre podemos contarle a las personas de los procesos el riesgo en el nivel en que ellos necesitan entenderlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el proceso financiero tiene una actividad que es generación de estados de resultados, que se realiza con información financiera y la realiza un analista financiero y que utiliza una base de datos y un sistema de información. Estos son los componentes, activos primarios y activos de soporte, como lo dice ahora la 27000, ¿cierto? La 27001. ¿Y qué sucede? Que acá yo tengo un objetivo del negocio que es contar con información confiable para tomar buenas decisiones. Entonces, si me sucede un riesgo de ciberseguridad aquí, estoy afectando esta actividad, este proceso y este objetivo. Entonces, tiene sentido que digamos, ese riesgo lo contemos desde el punto de vista del negocio. No hay ningún problema. Yo no necesito, por ejemplo, decirle a una persona del proceso de que hay un riesgo de fuga de información financiera y contable de la organización debido a que hay malos manejos en el control de acceso. Yo no necesito irme a la parte técnica, a decirle, no, es que en esta parte de la ventana no están haciendo esto, no. Eso ya lo trabajo con los custodios o dueños de los controles. Él me debería decir la probabilidad de impacto de que esto suceda, ¿sí? Acompañarlo en, mira, puede suceder porque hay problemas con eso y qué impacto sucedería en el negocio. Entonces, es llevar este lenguaje a ello. Otro tip metodológico es que debemos alimentar todos estos eventos, nos ayudan a alimentar la gestión del riesgo. Entonces, no solamente son los eventos de ciberseguridad, sino cualquier evento de pérdida operacional, eventos de continuidad, revisiones y auditorías, resultados de monitoreo del SOC y cualquier evento externo que aún no me haya sucedido, es una fuente para que ingrese a este ciclo. Y como les decía, utilicen información de la auditoría, vamos a tener que dar atención y respuesta a sus incidentes, por lo tanto, tener un modelo aquí. Y ese modelo también lo pueden trabajar en nuestra solución GRC, que ya ahorita lo vamos a ver. Esta parte tiene que ver con la consolidación de controles, que ya lo hablamos, el sistema lo permite. Incluso permite que yo pueda decir, este control tiene relación con este otro control de esta norma. Y puedo unificar criterios para que esos controles hagan parte de una misma sombrilla, organizar las normas para que tenga un conjunto, subconjunto de controles de varias normas. Si yo no necesito certificarme, sino escoger lo mejor de estas prácticas, puedo crear mi propia norma con controles tecnológicos, de ciberseguridad, de gestión, etc. Y no olvidar, dentro de los tips metodológicos, siempre evaluar de la manera más objetiva posible los controles. Entonces, aquí recomendamos que evaluemos el diseño, si está bien diseñado el control, si tiene la documentación que lo describe, de cómo se debería implementar, operar, con qué frecuencia debería aplicarse o usarse permanente o por eventos o por tal transacción. Esto debería estar diseñado, documentado. Entonces debería evaluar variables de qué también está esto. ¿Qué también está implementado el control? ¿En qué nivel de madurez de implementación se encuentra? ¿Es una implementación inicial, ya aprobada, administrada, mejorada? Y que haya evidencia de que esa implementación se llevó a cabo con base en lo que se diseñó. Y que el control opera bien. Entonces puedo tener también variables de realmente sí se usa ese control con la frecuencia que se dijo que debería usarse, o es que a veces. Y las veces que se ha utilizado ese control, ¿cómo es su eficacia?
si ha ayudado a disminuir el riesgo o el evento o a proteger esa transacción, servicio o escenario para el cual se colocó el control. Aquí no hay una norma o estándar que diga qué método utilizar. Lo que aquí nosotros recomendamos es qué variables utilizar o qué conjunto de variables utilizar para que sea cada vez menos subjetivo decir simplemente mi control tiene un nivel de calificación alto. Oiga, pero alto, ¿por qué? El por qué es ya respondiendo estas variables, ¿no? Y tener en cuenta que estos controles, algunos permiten disminuir el impacto y otros permiten disminuir probabilidad. No cometamos, digamos, ese error de que muchas veces colocamos el control como si disminuyera siempre impacto y probabilidad al mismo tiempo. Pocos controles hay que son así, los hay, pero muchas veces encontramos esas metodologías. En el sistema nuestro, sí es posible hacer estas definiciones totalmente a la medida, qué variables necesito y qué nivel de impacto o probabilidad se tiene, ¿no? Para finalizar esta primera parte de tips metodológicos, recordar tener un lenguaje común, no debemos enredar nuestras metodologías. Fíjense que todo lo que hemos hablado, si vemos una 31.000, hablamos de establecer el contexto, identificar el riesgo, analizarlo, evaluarlo y darle tratamiento. Esas son las grandes fases. Entonces podemos documentar nuestras metodologías en nuestro sistema GRC. Esas fases están inmersas. Son muy fáciles de identificar, de llevar el riesgo por esas fases, ¿sí? La línea de aprendizaje de los usuarios es muy corta. Entonces, de esa manera pueden ejecutar esas metodologías de manera mucho más rápida. Y si vemos COSO-RM, que COSO-RM se ve como el marco más grande, robusto, etcétera, pero realmente tiene los mismos componentes. Tiene una parte de contexto en donde se define quién soy como negocio, cómo opero, etcétera, cuál es mi estrategia. Y luego de pasar de esa estrategia, cultura y contexto, paso a lo mismo, identifico el riesgo, lo evalúo, priorizo, implemento las respuestas, controles, reviso, monitoreo y comunico. Entonces son las mismas fases, independientemente de cuáles tomemos. Entonces, recordemos aquí, ¿qué debo proteger? Mis ciberactivos. ¿De qué me debo proteger? De los riesgos que identifique, utilizando, ojo, todas las fuentes disponibles, que lo hablamos al inicio. ¿Con qué me debo proteger? Con unos controles y prácticas, ¿sí? Y los debo medir para saber que están funcionando bien. Estoy bien protegido, los reviso y lo evalúo, como les dije, y qué debo mejorar con base en las auditorías, revisiones, pruebas, etcétera. Debo mejorar esos mismos controles y prácticas. Y si aún así hay fallas, hay materializaciones de riesgo, tengo que propender por la resiliencia. Entonces, en este caso, la resiliencia es la posibilidad de tener buenos planes de respuesta ante incidentes, de tener buenos planes de recuperación y de continuidad del negocio. Vale, Carlos. Y no sé si de pronto tú nos puedes mostrar estos riesgos y este resumen de todos estos tips metodológicos que hemos visto, cómo se ve en el software, cómo se ve en la práctica, cómo funciona y pronto nos puedas llevar otra vez a ese mundo y verlo funcionando. Excelente, Leila. Efectivamente, fíjense que acá vimos que debo proteger los activos, de qué me debo proteger los riesgos. Y acá, por ejemplo, ya para terminar esta parte de riesgos, recuerden el ciclo. Fíjense que aquí podemos manejar diferentes tipos de riesgos, riesgos operacionales, de ciber, tecnológicos, de gestión, de sistemas de gestión, SARLAF, etcétera. Pero los riesgos de seguridad de la información o de ciberseguridad están aquí, inmersos en esa gestión, no están por aparte. E incluso yo puedo sacar, fíjense, puedo sacar un reporte donde yo saco un mapa consolidado de toda la organización, lo genero en cuestión de 10 segunditos. Y fíjense que este mapa, aquí se ubicaron todos los riesgos de la organización. ¿Y quiénes están acá? Riesgos de calidad, riesgos tecnológicos, riesgos operacionales, riesgos de SARLAF, riesgos de seguridad de la información, ¿cierto? Están ahí. Es decir, ellos hacen parte de mi mapa de calor de la organización. No me lo saquen. No son riesgos raros, no son riesgos que lo que afectan es directamente los recursos de la organización. Entonces, ellos hacen parte de esos riesgos consolidados o de mi perfil de riesgo en general.
Entonces aquí en la solución van a tener la posibilidad de identificarlos, de valorarlos, de calificarlos y colocarles planes de acción, de aprobarlos, revisarlos. Por lo tanto, se cubre todo el ciclo hasta llegar al reporte, donde, como han visto, a nivel de reportes, puedo ver tendencias, puedo ver o generar mi reporte a la medida, puedo ver perfiles de riesgo, puedo analizar datos donde tengo acceso a todos los datos y esta es una funcionalidad súper interesante porque yo puedo graficar a mi medida, puedo generar los datos que quiero, en qué orden los quiero, con qué método, estadística o algo quiero obtener algunos datos, qué campos de información quiero agregar, de tal manera que cuando yo lo aplique pueda dar doble clic aquí y ver los datos en el orden que quería y puedo exportarlos. Eso es súper importante porque la velocidad de gestión que da un sistema como Novasec es única. Estas son capacidades que logro muy rápido, la implementación es muy corta. Otro tema ya para terminar esta parte del demo, hablamos del tema de respuesta, hablamos del tema de monitoreo. Yo puedo monitorear muchas cosas aquí a través de indicadores. Puedo tener, por ejemplo, un dashboard específicamente de ciberseguridad, donde yo puedo ver tendencias de cómo ha sido el porcentaje de eventos de ciberseguridad atendidos en los diferentes periodos, que pueden ser semanas, meses, días. Cómo voy en temas de sensibilizaciones, eventos que han venido del CIEM, que han llegado al sistema por esa integración que hablamos hace un momento. Vulnerabilidades que nos ha tocado atender, por ejemplo, semanalmente. Incidentes, bueno, muchos, por ejemplo, cómo ha sido el porcentaje de riesgos valorados. Cada vez subo más. Voy lento, pero seguro, como dice uno, ¿no? Avanzando, avanzando, pero no voy hacia abajo. Importante ver esas tendencias, ¿no? Entonces, bien importante el poder tener todo esto en un mismo punto. Miren todo lo que hemos visto. Y ya para terminar, el tema de incidentes. Es clave que puedan tener acá cualquier incidente que les ocurra, tenerlo totalmente documentado. Por ejemplo, que hubo un ataque que les realizaron que generó una indisponibilidad de un servicio de ustedes. Acá pueden tener qué eventos, la información básica, documentarla, qué activos y riesgos afectaron. Entonces, tiene comunicación con estos módulos. ¿Qué preguntas respondo del incidente que se pueden parametrizar? Y también puedo valorar el incidente. Entonces, el incidente lo pueden valorar en términos de su impacto, de su criticidad, para darle tiempo de respuesta de referencia. Y algo bien importante, que es la posibilidad de documentar qué fue lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo qué, a qué hora, qué evidencia dejó, qué actividad de recuperación llevó a cabo, de contención, lecciones aprendidas y también una cantidad de reportes excelentes que tenemos la posibilidad de ver cuáles son los activos más afectados, los riesgos que más se materializan, la criticidad de esos incidentes, cómo ha sido o cuáles han sido los eventos que más han generado incidentes. Entonces, fíjense que esto es tener frameworks como 27035, 27032 o el framework de ciberseguridad del NIST, aquí está ya listo para comenzar a hacer una gestión con unos niveles de madurez increíbles y poderlos tener con el equipo de trabajo, logrando un avance grandísimo a través de la implementación del sistema. Ese sería como el resumen. Obviamente, la invitación es a que nos puedan convocar a estar con ustedes, a mirar todo esto con mucho detalle, porque hay mucho más por revisar. Mil gracias, Fabián, por tu tiempo, por la demostración y sí, complementando lo que tú dices, precisamente la idea es que todos puedan acceder a una demostración en sitio, puedan verla funcionando en sus oficinas, en sus empresas y más enfocado a la gestión de sus propios riesgos. Creo que tenemos algunas preguntas en este momento. Bueno, nuevamente preguntan si esta herramienta interactúa con una herramienta del OXXO de CIEM. Sí, exactamente, claro que sí. Y mira que esta pregunta llegó en el momento indicado porque vamos a dar paso en este momento a otro de nuestros ponentes, que es el ingeniero Walter Pulido. Y Walter nos va a hablar un poco de
cómo esta parte de gestión integral del riesgo se integra con los CIEMs y con las plataformas del SOC. Nuevamente, pues Walter, muchísimas gracias. Como comentamos inicialmente, Walter es ingeniero de Munet y pues ha sido líder del MOC durante mucho tiempo y también líder de CECIR y tiene mucha experiencia en estos temas y ha trabajado de la mano de integraciones entre esta herramienta que nos está mostrando Fabián y diferentes tipos de CIEM, no solamente uno como el que nombraron anteriormente Splunk, sino otro tipo. Vamos a darle paso a él y contestaremos las siguientes preguntas que tenemos más adelante. Y bueno, inicialmente demos este paso y ya contestamos las preguntas de Carlos Mauricio y de Germán Ramírez. Mil gracias. Muchas gracias, Leila, por la invitación. Muchas gracias a todos por la asistencia, Fabián. Bueno, dentro del chat han preguntado varias veces que si la plataforma GRC que estamos actualmente mostrando es capaz de integrarse con CIEMs o recolectores de eventos, y por ahí una pregunta especialmente con Splunk. Sí, efectivamente vamos a poder tener la integración de esta plataforma con varios componentes SOC, ¿cierto? Y entonces realizando la integración total de ellos a través de los CIEMs y complementando pues todas estas etapas que veíamos en la anterior socialización de Fabián, lo que tiene que ver con la identificación, valoración, tratamiento y cierre de una manera más efectiva, de una manera más complementaria y más ágil, y pues realizando una especie de automatización. Entonces, como lo podemos ver dentro de la lámina que estamos visualizando, en la parte inferior tenemos la plataforma GRC Novasec integrada con varios CIEM como Splunk, IBM Currar, Wasu, Azure, Sentinel o otros, en donde podemos tener todo ese descubrimiento identificado desde el CIEM, visto ya en la plataforma de GRC para su tratamiento, identificación, valoración y cierre del mismo. ¿Qué objetivos puede tener esta integración? Pues mejorar la gestión integral de la seguridad de la información, lo cual va a permitir tener una mejor detección de los incidentes o eventos de una forma temprana. El CIEM reacciona, pero el tratamiento, la gestión y la valoración se realiza desde el GRC. Entonces, van a estar nuestros ingenieros de ciberseguridad a través del SOC, pero también van a estar nuestros ingenieros de ciberseguridad, cumplimiento y tratamiento a través del GRC, dándole la visualización del riesgo más completo, pues dando todo el cumplimiento normativo, decisiones, tomando mayor decisión de la información y demás. Esta conexión también proporciona una visión holística o coherente de todo ese ambiente que se genera a través de estas dos integraciones, y facilitando la coordinación y la implementación de las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, podemos tenerlo aparte, ¿cierto? Las dos herramientas aparte, pero la idea, ¿cuál es? Integrarlo para que se vuelva más efectivo, se vuelva un reporte de ese incidente, de ese evento, de una forma más automática, y podamos realizar ese tratamiento. La razón es el por qué deberíamos tener la integración del GRC con el CIEM. La centralizamos nosotros en 5 ideas, ¿cierto? La centralización de la información, entonces vamos a tener toda la información en un solo lado. En el GRC, también en el CIEM, pero en el GRC vamos a hacer el tratamiento, vamos a ser más explícitos, vamos a dar más profundidad, vamos a hacer su valoración y su identificación de una forma temprana, vamos a categorizarla. Fabián nos mostraba también que hay unas preguntas de indagación iniciales en donde nos ayudarán a validar ese nivel de riesgo de ese incidente o de ese evento. Después tenemos la detección de incidentes y alertas. Entonces se da la detección a través de la plataforma SOC-CIEM. Se genera la gestión y la valoración del mismo incidente o alertas dependiendo de lo que yo necesite ver en el GRC. Acá es importantísimo realizar una buena valoración de qué es lo que yo quiero tener en el GRC, porque todo no lo puedo tener incluido dentro del mismo, porque pues vamos a tener un desbordamiento, pero sí ser muy medidos y puntuales de qué alertas o incidentes necesito yo.
Para eso, pues también están nuestras matrices y nuestra valoración e identificación de activos dentro de la misma herramienta que me van a poder asociar ese evento, esa alerta, con esos activos de información que me van a llegar a ver afectados. En la parte tercero tenemos el análisis de riesgo. Entonces, ya identificado, ya detectado, centralizada la información, empiezo a hacer el análisis de riesgo de ese alerta o de ese incidente. Entonces, valoro ese incidente, valoro esa alerta y le doy un análisis de riesgo a esa misma para tomar decisiones en ese momento, decisiones futuras y tener toda una trazabilidad en una sola plataforma. Apoyando el cuarto punto que tenemos acá dentro de las razones del por qué GRC 100 es del cumplimiento normativo. Entonces ya tenemos pues las tres capas anteriores, por decirlo así, o los layers anteriores ya estipulados dentro del GRC, tratados, verificados y cerrados. Viene el tema de cumplimiento normativo. Apoya todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de algunas compañías que pueden estar dentro de la valoración de auditoría, seguimiento, o si tienen un incidente, generalmente llegan los entes de control y especifican y le dicen, señores compañía, por favor, muéstrenme la gestión del incidente que han tenido a través del evento que se les presentó. GRC apoya mucho esta gestión del cumplimiento, como pues obviamente no va a ser, apoya mucho esta gestión de cumplimiento y esta gestión de gobierno corporativo para poder mostrar y plasmar esa efectividad de los controles o si se presentó algún evento, la respuesta del mismo. Esto que acabé de mencionar, entonces recalca la última posición que tenemos, la gestión de incidentes y respuestas. Entonces, ¿cómo gestionamos ese incidente? Es bueno que tengamos nuestra gestión de incidentes ya establecida, pero ¿qué más tenerlo? Pues dentro de una plataforma en donde yo pueda ver esas fases de gestión de incidentes, sé qué punto me encuentro, hacia dónde voy y generar esa respuesta efectiva que necesitan las organizaciones tener actualmente. Y por último, que traíamos para mostrarle el día de hoy por parte de esta integración de GRC 100 es el enfoque que puede existir de la integración del GRC con un 100. Podemos tener la integración a través de APIs, como ya bien lo habían mencionado Fabián, Leila también lo había indicado. Hay algunas autenticaciones nativas o otros medios de conexión. Podemos compartir registros y eventos. Entonces acá es donde tenemos que definir qué vamos a tener en el 100, que vamos a analizar y que vamos a registrar dentro del 100 que envía al GRC las notificaciones y alertas de las plataformas cuando se detecte algún evento de seguridad críticos o algún incidente ya materializado que tenga que detectarse igualmente dentro del 100 a través del GRC también. Y el intercambio de información del contexto incluye el intercambio de información relacionado con los incidentes de seguridad. Obviamente para eso va a ser la unión para pues lo que tengo en el 100 lo comparto pues con el GRC y van a estar nuestros ingenieros consultores de seguridad, ciberseguridad, seguridad de la información actuando a través de esos registros detectados del 100 a través del Novacert GRC. Y por último, pues vamos a tener la generación de informes en conjuntos. Entonces ya se vuelve colaborativo. Dos herramientas que se veían totalmente independientes ya me están generando una mayor visualización y entonces todo el tema de cumplimiento normativo, gestión de eventos, gestión de riesgos, gestión de la seguridad y ciberseguridad va a ser más fácil, va a ser automática y van a tener una mejor visualización para toma de decisiones presentes y futuras cuando se presenten estos eventos de seguridad, ciberseguridad o que se presente alguna anomalía o un incidente dentro de la gestión de activos de información. Muchas gracias, Walter, Leila. Efectivamente, para culminar, básicamente hacerles un resumen muy corto de lo que tenemos a nivel de GRC. El GRC es un marco de gobierno, riesgo y cumplimiento que es muy completo para un modelo de ciberseguridad porque permite todo su ciclo, ¿no? Entonces, en tal sentido, por ejemplo, para ir respondiendo a algunas de las preguntas, que si el sistema permite el reporte de eventos de ciberseguridad, efectivamente hay un módulo, que aunque no lo mostramos en ese demo, permite ese registro de los eventos de ciberseguridad, también llevar a cabo su gestión, convertirlos en incidentes, poder tenerles planes de acción, escalamiento, poder tener notificaciones sobre ese evento. Entonces, hoy en día, la mayoría de nuestros clientes que están en el sector financiero, seguros, cumplen todo lo de la super a nivel del modelo de ciberseguridad con el software GRC.
Y también, si es posible, integrarlo con la herramienta Rapid7. Sí, a través de, como comentó Walter, ya hacer, digamos, las pruebas de concepto en donde a través del uso de estos mecanismos estándares como webhook o APIs, poder hacer esa integración y permitir que esos eventos críticos que son detectados, en este caso el evento sería la misma vulnerabilidad crítica, la idea es no enviar todas, como decía muy bien Walter, sino por ejemplo las críticas, como dice, si esta vulnerabilidad es identificada, prácticamente es un riesgo que tengo ahí, entonces puede llegar como un evento y ya yo aquí le hago el tratamiento en los módulos pertinentes. El sistema es modular, pueden tenerlo como software como servicio, con soporte ilimitado, usuarios ilimitados, y pueden comenzar con una fase inicial con algunos módulos y luego ir aumentando el alcance de su gestión a medida que también su modelo va madurando. Y cuentan con todo el acompañamiento por parte de Newnet en todo lo que son las prácticas de consultoría para cuando necesiten realizar alguna evaluación, levantamiento de información, incluso para la gestión del riesgo. Se cuenta con profesionales muy experimentados para ello. Entonces se puede hacer un proyecto muy bonito donde sea el establecimiento o mejora del modelo de seguridad y al mismo tiempo toda esta automatización. Entonces queda uno con un panorama muy completo, muy maduro, muy avanzado, con un costo-beneficio excelente. Muchas gracias, Walter y Leila, por esta oportunidad que nos dan de estar compartiendo con ustedes y a todas las personas que convocaron. Muchos saludos, muchas gracias. Espero verlos más adelante cuando podamos tomarnos un café y seguir conversando al respecto. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Claro que sí, nos quedas debiendo el cafecito. Excelente. Bueno, aquí hay una pregunta que dice que si la opción de las evidencias de un registro se puede cargar un archivo. Pues yo contesto que sí, que yo uso el software. Entonces, yo sé que sí, en la opción de evidencias puedo cargar un archivo en la parte de registro. Pero, Fabián, si quieres ahondar un poquito más, aunque pues no sé, cuéntanos. Sí, sí, se puede realizar lo que es la carga de archivos. De hecho, no uno solo, sino varios, y en donde uno quiera en el sistema. Eso es lo bueno de Novasec, que permite crear campos a la medida, formularios a la medida, donde se involucran unos campos que se llaman de tipo archivo, precisamente. Entonces, si yo quiero un archivo en la valoración del riesgo, en el incidente, en el cumplimiento, en cualquier parte del sistema, voy a poderlo hacer. No, lo que buscamos no es que ustedes se adapten a nosotros y nosotros adaptarnos a ustedes. Es por esa razón que estamos en clientes corporativos con necesidades de gestión muy específicas y avanzadas. Y aunque el sistema sea muy poderoso, es muy fácil de usar. Ya lo vieron. Cuestión, no sé, dedicamos por ahí 15 minutos mirándolo y es muy fácil de navegar y de trabajar con la información y con los reportes. Mil gracias, Fabián, y mil gracias a todos nuestro auditorio, a todas las personas que entraron hoy a nuestro webinar. Los invitamos a responder nuestra encuesta de satisfacción. Con la información de la encuesta, nosotros los colocamos en una ruleta. Y esa ruleta es con la que nosotros vamos en este momento a hacer la rifa. Ponemos la ruleta a girar para que no vayan a decir que es que se lo entregamos a alguien o algo así. No, es la suerte, es el azar. Y ahí vamos a seleccionar 2 de las personas, de los 55 participantes que hoy nos acompañaron, 2 de ellos para que por favor se ganen este premio que queremos entregar por su asistencia y por acompañarnos a este webinar. Y que no solamente sea el tema de la tarjeta, ¿no? Que sea el premio al final, sino que les haya servido este webinar, que les haya agregado valor, porque es parte de lo que Newnet quiere hacer con todos ustedes, con las personas que nos acompañan el día de hoy, con las empresas y los cargos que nos acompañan el día de hoy, y que agregue un poco de valor. Si quieren ustedes profundizar un poco más, por favor, cuéntenos. Como les decíamos anteriormente, vamos hasta sus oficinas, les podemos colocar una demo, les podemos colocar una prueba de concepto, que ustedes prueben el software, que se den cuenta realmente cómo funciona y cómo de una u otra forma les puede ayudar a automatizar todos estos procesos de riesgos y de mitigación de riesgos en ciberseguridad a través de una herramienta que existe, una herramienta que es 100% colombiana, una herramienta
y una empresa que, como les digo, es 100% colombiana, entonces eso como que genera un poco más de vínculo, con soporte en Colombia, con soporte en español, con precios en pesos, con muchísimas cosas que realmente les pueden llegar a servir a ustedes. Los invitamos a los siguientes webinars que vamos a tener y en ellos pues le entregaremos más premios, más tarjetas. A todos muchísimas, pero muchísimas gracias. Y de verdad, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, también la recibiremos. Gracias y felicidades a todos, Fabián, Walter y a todo el equipo. Muchísimas gracias y a todas las personas que hoy nos acompañaron. Gracias.